entre sí y son pequeñas diferencias las que nos van a poder ayudar a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, lo principal son las características del exantema. ¿Qué tipo de grano? ¿Dónde empieza? ¿Qué color tiene? ¿Desaparece? ¿No desaparece? Etcétera, ¿no? Hay que preguntar, hay que ver, hay que fijarse principalmente cómo son estos exantemas o cómo son los granitos, por decirlo así. Otra cosa importante también es saber las manifestaciones clínicas acompañantes. ¿A qué se refiere? Tiene prurito, se rasca, le duele, le molesta, hay fiebre, hay algún problema más. Antecedentes epidemiológicos. ¿Por qué? Porque normalmente las exantemáticas son bastante fáciles de que se contagien entre los niños. Entonces, ¿qué significa? Que de repente si empieza a aparecer varicela, seguro que la mayoría de los niños que van a venir después va a ser varicela. Por ejemplo, el mes pasado, y principios de este mes todavía, empezó a aparecer lo que es la enfermedad mano pie boca. Y prácticamente todos los niños que llegaban con eso era eso, ¿no? Que llegaban con esos granitos. Hay algo acompañantes. Hay algunas veces algunas enfermedades que, como les digo, vienen con fiebre, vienen con síntomas respiratorios, moco, molestias, tos o diarrea, dependiendo. Entonces también preguntar qué síntomas acompañantes tienen, porque algunos presentan, otros no, y eso también son diferentes. Antecedentes de vacunas. Saber, por ejemplo, las vacunas o cuadros vacunales del niño. Si el niño tuvo la vacuna de la varicela, probablemente el exantema que esté llegando no sea eso, es otra cosa. ¿Qué otras enfermedades exantemáticas también tenemos con vacunas? Acuérdense, en el esquema de vacunación, ¿cuál? Sarampión, exactamente. Entonces, tiene un buen esquema de vacunación y el sarampión, probablemente que no sea esa temática, o sea, muy difícil que el niño la presente. Otra también, que tal vez no está incluida dentro de lo que es el cuadro vacunal, es la de la meningitis. El meningococo puede presentar algún tipo de exantema más pequeño, pero no dejan de ser exantemas, dejan de ser puntitos rojos. Y alguna enfermedad previa. Vuelvo a lo mismo, si a este niño le dio sarampión, probablemente ya no sea ese, si le dio varicela ya no sea exantemática. Preguntar si había presentado un cuadro similar directamente por el nombre de la enfermedad. En cuanto a antecedentes, como les dije, enfermedades exantemáticas previas, las inmunizaciones es importante. Muchas veces los papás no se acuerdan, pero igual les vamos a preguntar. El ambiente epidémico escolar, los otros niños también tenían sus granitos, también presentaron estos síntomas, a veces entre los papás se hablan y uno se llega a enterar. Contacto con enfermos o portadores, esto también, por ejemplo, si en la escuela está el curso presentó varicela, o en la casa todos los niños estaban con varicela, probablemente este niño también tenga varicela, o llegue a tener inmunidad contra esto, aunque no llegue a presentar los granitos. Viajes o animales. Vámonos, por ejemplo, ¿se acuerdan de la rubéola típica? La exantema por la fiebre tifoidea. Esta vemos la fiebre tifoidea principalmente da en lugares tropicales, entonces puede que también esté relacionado con eso. Antecedentes alérgicos. Normalmente la mayoría de los papás piensan que todos los granos son alergia. Al revés, el 90% de estos granos no es alergia, pero el 10% sí. Entonces, si preguntas si el niño tiene alergia a algún medicamento o alimento, va a presentar alguna vez un exantema relacionado con algún alimento. Y exposición al sol. Pieles muy sensibles no solamente se ponen rojas, sino también llegan a presentar los granitos. Hallazgos acompañantes. Preguntar cuántos días, cuántas horas lleva este exantema, cuánto tiempo lleva así. Si está asintomático, aparte de los granos, tiene alguna otra sintomatología o no la tiene. Fiebre, síntomas gripales, tos, moquitos, síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, pruritos, si le da comezón. Adenopatías también pueden ser bastante características de algunas enfermedades. Y si tiene alguna otra afectación como ocular o de mucosas. Ahora, como les estaba adelantando, características del exantema. ¿Qué tenemos que ver o preguntar? El tipo morfológico, qué coloración tiene, cómo es su distribución, confluencia, qué significa que muchas veces el granito aparece solito al principio y luego aparecen tantos que parecen uno solo, se unen. La forma en la que inicia, la manera en la que progresa y finalmente la manera en que regresa o la manera en la que desaparece. Por ejemplo, en tipos de lesión tenemos lo que son las lesiones primarias de dermatología de la piel. ¿Se acuerdan cuáles son las lesiones primarias?
¿Qué es la mácula? Ahora no facilito, ¿qué es la pápula? Más fácil, a ver qué es vesícula. Creo que va más de fácil a difícil. Entonces, ver qué tipo de lesiones, si ustedes no se lo saben, cómo lo van a poder diferenciar. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ver la coloración, algunos exantemas son rosa pálido, llegan a ser rojos, otros son violáceos, otros son pardos, y el color purpúrico, que es principalmente por extravasación de sangre. La distribución, si es localizado solo a un lugar, por ejemplo, el exantema mano, pie, boca, solamente es manos, pies y boca, porque no se nombra, ¿no? Si es generalizado, está en todo el cuerpo. Si es asimétrico, solo se presenta en un lugarcito en específico y no en el otro. Si es centrípeto, ¿qué significa centrípeto? Más sencillo, ¿qué significa centrífugo? ¿Alguien que me responda? Para que recuerden, centrífugo, ¿qué es fugarse? Se escapa. Y centro, el centrífugo que se escapa del centro para afuera, empieza adentro y se va para afuera. Entonces, centrípeto es lo contrario, que es empieza en la periferia y pasa al centro. Entonces, son los papás o la mamá que dice empezó en las manitos y ahora está en el cuerpo, o de repente empezó en el pechito y ahora ya se extendió los bracitos, ¿no? Cefalocaudal, ¿qué significa? La cabeza con De la cabeza a los pies. Muchos de esos exantemas empiezan en la cabecita y poco a poco van progresando hacia abajo. En que los pliegues, si hay afectación de pliegues, hay algunas que tienen una afectación mayor, otras que respetan pliegues y se aparecen en palmas y plantas. Hay exantemas que respetan palmas y plantas, están los granos por todos lados menos en las palmas, y hay otros que no los respetan, y esa diferencia puede hacer la diferencia entre los dos. Patrón morfológico, si es morbidiforme, o sea, se parece al sarampión, si se parece a la rubiola, se parece a la escarlatina, si tiene forma reticular, que es reticular como red, ¿verdad? Por ese nombre. Hay algunos exantemas que son de esta manera. Si es vesiculoso, si parecen vesículas, si parecen ampollas, si tiene patrón purpúrico, como les digo, extravasación de sangre, o si es polimorfo. ¿Qué significa polimorfo? Cualquier forma. Repasando lesiones primarias para que me entiendan. ¿Qué es mácula? ¿Qué significa? Hagamos que tenemos la línea de piel, manito. Es una coloración sin levantamiento sobre la línea de la piel, es decir, tenemos acá. No se sobrelevanta, simplemente hay un cambio de coloración, normalmente es eritematoso el rojo, como vemos acá, pero no hay relieve, no sentimos nada, solo cambio de color. La mácula más común es hablar del eritema, que es pápula, ya que lo están viendo acá. Es el granito, exactamente, que tenemos acá, incluye solamente la epidermis, estamos acá, normalmente es menos de 5 milímetros. Si tenemos unas se sobrelevanta, se eleva sobre la piel, no podemos palpar y sentir. Y algo interesante con la pápula es de que cuando desaparece no deja lesión ni cicatriz en la piel, que es placa. Es placa, sino que la están viendo. Vamos a ponerlo a ver si me entienden. Así es una mácula sobrelevantada. Hay relieve, hay forma, hay borde, hay cambio de coloración y es más de 5 milímetros. O sea, es el papá de la pápula, ¿no? Es más grande. ¿Qué es el abono? La roncha. Igual hay sobrelevantamiento sobre el nivel de la piel. Esta tiene esta característica, a diferencia de la placa, que dura menos de 24 horas. El tiempo que llegamos a ver el abono es 24 horas o menos, algunas horitas, incluso minutos,
hay ligera palidez en el centro y tiende, como les dije, tiende a desaparecer bastante rápido y aparecer en otros lados. Es la característica de la roncha, la característica de la urticaria. Ahora vámonos a las lesiones que tienen líquido. Les pregunté qué era vesícula. ¿La pueden ver ahí? Tenemos la piel, igual se eleva sobre el nivel de la piel, pero tiene líquido aquí adentro. ¿Qué tipo de líquido sería? Normalmente es seroso, a veces blanquecino, es menos de 5 milímetros, entonces la vesícula tiene líquido, que es la ampolla. Vamos a poner lo que es el papá de la vesícula, es más de 5 milímetros e igual tiene contenido líquido, contenido seroso. Es la pústula. ¿Alguien que me conteste? Igual se eleva sobre la piel, pero el contenido que es purulento, ¿ya? Por si acaso, para que sepan, tenemos vesícula, ampolla, y cuando las ampollas se unen y se hacen mucho más grandes, se llama clistena. Son las ampollotas. Y finalmente tenemos la escama, ¿ya? Que es la descamación de la capa córnea. ¿Cuál es la capa córnea? De la piel. La última capa, la que se sale, ¿verdad? Entonces la descamación llega a presentarse, a veces las escamas pueden ser chiquititas, a veces mucho más grandes, pero es como que nos está cambiando de piel. ¿Se entendió? Lesiones primarias. No voy a meter en secundaria porque no voy a tocar ese tema ahora, pero para que sepan diferenciar entre cada una y ustedes cuando vean la lesión digan, es pápula, es pústula, es vesícula, solo es una placa, esto es una roncha, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque dentro de los tipos de exantema tenemos 5 grandes tipos, 5 grandes grupos para poder clasificar las enfermedades, ¿ya? Tenemos el exantema maculopapuloso. ¿Qué dijimos que era mácula? Tenemos el nivel de la piel y no hay levantamiento, ¿ya? Entonces, si hablamos de maculopapuloso, tenemos la base eritematosa, la mácula roja, con la pápula encima, es decir, el granito arriba, ¿ya? Eso es maculopapuloso. ¿Cómo lo podemos ver acá? A ver si separamos. No se ve igual muy bien, pero está la base eritematosa y están los granitos, ¿ya? Eritrodérmico. ¿Qué vamos a entender esto? Simplemente es la placa roja. Es lo mismo, tenemos la piel y tenemos la placa, pero sin granito, solamente está rojo. El abonoso, ¿qué son los abones? El eritrodérmico aquí está, la placa roja, solo está rojo. ¿Qué son los abones? O las ronchas. A ver, ¿se levanta o no se levanta de la piel? Sí, se levanta. ¿Qué característica tiene? Hay palidez en la parte del centro, hay eritema alrededor y normalmente tiende a durar muy poquito tiempo, menos de 24 horas y desaparece. Tenemos el vesículo ampolloso. ¿Qué dijimos que eran las vesículas? Tenemos la piel y ¿qué hay? Líquido seroso. ¿La vesícula qué tamaño tiene? Menos de 5 milímetros. Como dice vesículo ampolloso, podemos encontrar entre vesículas y ampollas en la lesión, que son más de 5 milímetros. Como vemos acá, ampollas, vesículas, ¿ya? También tienen su diferencia. Y el último y final grupo que no hablamos mucho, que es el púrpuro petequial, que normalmente tenemos la línea de piel y tenemos las lesiones igual sin levantamiento. Esto es por extravasación de sangre, por eso parecen como violáceas. Las púrpuras son las chiquitas y las petequias,
son las chiquitas y la púrpura es el grande, ya los más. Y bueno, equimosis cuando ya está más grande. Ok, vamos a empezar con el primer grupo, los máculo-papulosos. Como dijimos, la base eritematosa con el granito encima. Dentro de los máculo-papulosos tenemos todos estos. Ya tenemos los que son por causa viral, causa paraviral, los bacterianos, los que son por otros gérmenes como micoplasma, por ejemplo, y los de etiología diversa que pueden causarse por medicamentos, por alimentos, por otros tipos de enfermedades y también incluso hasta los alérgicos. ¿Ya? ¿Cuáles vamos a ver la clase de hoy? Los virales y paravirales, que son el de los bacterianos son un poquito menos frecuentes y ya después vamos a ver los otros 4 grupos en la próxima clase. Empezamos con el sarampión. ¿Quién es el culpable? El paramisovirus. Es un virus, como dijimos, el grupo de los virales. ¿Cómo se transmite? Por contacto directo con gotitas respiratorias, ya sea que el niño tose, estornuda o hable o grite directamente. El periodo de contagio, desde 4 días antes de que presente el exantema hasta 5 días después de que desapareció el exantema. Es un tiempo muy largo de transmisión. Como siempre digo, el momento más peligroso son los 4 días antes. ¿Por qué? Porque no sabemos qué son los granos, el niño aparentemente está tranquilo, se ve medio sanito y empieza a contagiar a medio mundo. Periodo de incubación, 10 días después del contacto, y la inmunidad de por vida. Ya por eso también la vacuna es una inmunidad de por vida, o si te enfermaste de sarampión, ya no te vas a volver a enfermar después. Cuadro clínico. Empezamos con un pródromo. ¿Qué dijimos que era el pródromo? Los síntomas antes de la enfermedad como tal, en este caso del exantema. Fiebre alta, el niño está con temperaturas muy altas. Hay un cuadro catarral con rinorrea, el niño presenta moquito, estornudo, puede tener un poquito de tos. Conjuntivitis con fotofobia, que es la conjuntivitis, vamos a ver la conjuntiva eritematosa, un poquito de dermatosa. El niño le va a molestar la luz, como les dije, va a haber tos seca, y empiezan a aparecer las manchas de Koplik. ¿Qué son las manchas de Koplik? Estas manchitas y puntitos blancos que se llegan a ver en el paladar o en carrillos. Ya en el 50-80% de los pacientes se podrían presentar incluso hasta 2 días después de que aparece el exantema. Desde el principio hasta 2 días después. Esto puede confundir bastante porque como el niño tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios, de repente dicen es una faringoamigdalitis, lo tratamos con antibióticos. Cuando a los 4 días de presentar esta sintomatología empieza a aparecer el exantema. ¿Cómo es el exantema? Dijimos máculo-papuloso, es decir, lleno la placa, bueno, la base roja y el granito. ¿Qué color va a tener? Rojo vinoso, es un rojo encendido, como podemos ver acá. ¿Ya? Llega a ser confluente en algunas zonas. ¿Qué dijimos que es confluente? Que se une. Podemos ver acá. ¿Ya? Empezaron los granitos solitos, como estamos viendo acá, y poco a poco se van uniendo. Parece que se juntan en una sola placa. ¿Ya? Hay progresión cráneo-caudal, o sea, empieza en la cabecita, ¿está? Poco a poco va avanzando al cuello, cuerpo y terminamos en extremidades. A medida que va progresando y ya empezamos a ver que desaparece, empieza a cambiar el color del rojo vinoso a un color pardo, como más o menos acá. Este niño ya está en proceso de recuperación. La desaparición es más o menos 4 a 7 días después de que se empezó el primer día de exantema y desaparece de la misma manera que empezó cráneo caudal, o sea, de la cabeza a los pies. Primero que se borra la parte de la carita y luego para abajo. ¿Y cómo desaparece? Dejando una descamación purpurácea. ¿Qué significa descamación purpurácea? Una descamación muy finita, ya muy chiquitita, que aparece como que está blanquito y uno se fija y son escamas bien pequeñitas, a veces parece que está con harinita, pero ese es el tipo de exantema que nos da el sarampión. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Encefalitis en 1 de cada 1000 pacientes, la pancreatitis, encefalitis esclerosante aguda 1 de cada 10.000,
baja de vitamina A, el sarampión puede ser incluso más grave, provocando incluso ceguera o una mala evolución del proceso, es decir, llegar a la encefalitis. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Vitamina A para prevenir más complicaciones, una vez al día, solo 2 días, después del diagnóstico. En niños menores de 6 meses, 50.000 unidades por dosis. En niños de 6 meses a 11 meses, o cerca del año, 100.000 unidades, y mayores de un año, 200.000 unidades. Y aparte, el tratamiento de sostén. ¿Qué entendemos por tratamiento de sostén? ¿Qué le daría a un niño que tiene fiebre, que tiene malestar, que está con diarrea, tos? De sostén sintomático. ¿Qué le darían? Lo mínimo que se les ocurra. Ya pues chicos, suplemento sintomático de Pure Classic. Paracetamol. Le pueden dar ibuprofeno, le pueden dar dipirona, que tiene rinorrea, tiene tos, algún antihistamínico, o directamente los antigripales que vienen congestionante, exclusivo y paracetamol. Nada más. Antibióticos y eso no. ¿Por qué? Porque son virus. Siguiente. Rubiola. ¿Hay vacuna? Sí. Muy bien. El culpable de la gente, el probavirus del género rotavirus. La transmisión, lo mismo, contacto directo, principalmente con vía respiratoria, tos, moquito, que estén hablando. Cuando empieza a transmitirse desde 7 días antes a 5 a 7 días después de que aparece el exantema, no de que desaparece, sino después de que aparece. La incubación es de 2 a 23 días, es un poquito más largo, y lo mismo que el sarampión, la inmunidad es de por vida, les da una vez y ya no les vuelve a dar. En este caso clínico, en este cuadro clínico, el pródromo se puede haber niños que son completamente asintomáticos y aparecen directamente con el exantema, o si llegan a tener algún pródromo son síntomas catarrales leves, el niño se encuentra en buen estado general y no hay fiebre, a diferencia del sarampión. ¿Cuál era el pródromo del sarampión? Ese sí tenía fiebre, sí tenía tos, los síntomas catarrales eran más fuertes, había conjuntivitis, había fotofobia, o sea, es mucho más ¿cómo se llama? Feo el cuadro del pródromo que en el caso de la rubiola. ¿Cómo es el exantema? Igual, como dijimos, maculopapuloso, estamos en ese grupo, ¿no? El rojito con el granito, puede ser de rojo a rosado, ya no es un rojo violáceo tan teñido, sino es uno más suavito. La distribución en este sí se parece, es grano caudal, o sea, va de la cabeza a los pies. Este no es confluente, normalmente intenta mantener su integridad, son granitos diferentes. Y lo ideal es siempre ver este tipo de exantemas con una lupa para poder ver que sí hay una diferencia y hay una delimitación entre un granito y otro. No se forma una placa conjunta. Desaparece 2 a 3 días después de que empezó el exantema. Tiene igual la desaparición del cráneo caudal, igual de la cabeza a los pies. Este no deja descamación cuando desaparece, simplemente la piel se pone sanita. Y algo muy importante para también diferenciarlo de su anterior es que llegan a presentar junto con el exantema las adenopatías generalizadas, principalmente las retroauriculares, las occipitales y las cervicales, ¿ya? Como podemos ver acá. Entonces, este sí tiene las adenopatías, las retroauriculares son las más comunes. Otra diferencia, ¿no? En caso de complicaciones, artritis es lo más común, mucho más raro trombocitopenia, anemia hemolítica o hepatitis. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, el diagnóstico meramente clínico, juntando lo que es el pródromo, cómo es el exantema, viéndolo bien y cómo va progresando. También puede ser serológico en base a anticuerpos, con un aumento de 4 veces el título de anticuerpos en la fase convaleciente y una PCR invertida. Y hablando del tratamiento, como todas las virales, es de sostén. Le dijimos que era el tratamiento de sostén.
Los AINES si es que hay alguna molestia, y si no, pues llamar a los papás porque sabemos que sus granitos van a desaparecer. ¿Dudas? ¿No? ¿Pueden diferenciar entre esas dos exantemas? El eritema infeccioso o megaloeritema. Este no tiene vacuna, es mucho más fácil que se encuentre con este tipo de exantema y tiene características muy interesantes para que ustedes lo puedan diferenciar. El agente parvovirus B19. La edad más o menos en la que llega a dar a estos niños es entre los 5 y 7 años, es decir, están empezando la edad escolar. El tiempo en el que lo vamos a encontrar es más común verlos a finales de invierno, principios de primavera, que ahora como el clima está bien loco, no siempre es así. El contagio desde 5 días antes de que empiece el exantema hasta la aparición del exantema, o sea, tenemos 5 días antes, aparece y al niño llega a ser contagioso. ¿Cómo se van a contagiar? Por gotitas respiratorias, lo mismo, tos, estornudo, por hablar directamente. La incubación entre 4 a 28 días. ¿Cuál es el cuadro clínico? El pródromo, los niños llegan a ser normalmente asintomáticos, el niño no presenta, están tranquilos. Lo más común es que si tengan cuadros gripal, que significa que hay un poco de mojito, un poco de estornudo, y el papá dice, parece que se está resfriando, pero nadie le pone más atención. ¿Cómo es el exantema? Eritematoso principalmente al inicio, la fase inicial, que son los 2 a 3 primeros días, el niño presenta este eritema en ambas mejillas que podemos ver acá, que le da la clásica característica o el nombre de que se dice niño abofeteado. ¿Por qué? Porque parece o es tan rojito, tan encendida la mejilla que parece que le hubieran dado 2 buenos golpes en las mejillas. Ya después de que aparece el exantema en las mejillas, empezamos con la segunda fase que ya empieza a aparecer en el cuerpo. ¿Cómo es el exantema? Principalmente festoneado, o lo que le dicen en forma de encaje. ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Que teníamos un encaje encima, nos metimos al sol, salimos del sol, nos quitamos el encaje y va a quedar rojito en algunos lados, blanco en otros, como si fuera un encaje. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en brazos, en muslos y en nalgas. ¿Listo? Y finalmente la tercera fase ya es cuando estamos en resolución. Esta es sin descamación, igual que la rubiola, tarda más o menos un mes en desaparecer, va despintándose de a poquito. Y lo interesante es que aparece y desaparece dependiendo de la temperatura, el estrés del ejercicio físico. ¿Qué va a pasar? Y esto es algo importante que tienen que ustedes hablar con los papás. Que si por ejemplo el niño que está entre 5 y 7 años se pone a corretear y empieza a aumentar el calor y empieza a hacer ejercicio, este exantema se va a hacer más evidente, se va a poner súper rojito, se va a encender, se enfría, está tranquilito en la sombra y el exantema va a empezar a desaparecer. Metes al niño a bañar al agua calientita, sale del agua caliente y ¿qué va a pasar? El exantema se va a volver a encender, va a aparecer un semáforo. Se pone rojito, rojito, luego parece que desaparece, casi normal, se vuelve a poner otra vez rojito, rojito y así, dependiendo de la actividad. No significa que no lo vamos a bañar, tampoco significa que le vamos a impedir hacer ejercicio o exponerse al calor, pero para que el papá no se asuste porque de repente dicen que le está volviendo a aparecer si ya se estaba curando, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, algo a tener en cuenta. Como complicaciones está artritis o artralgia. En caso de inmunodeprimidos puede dar aplasia. El diagnóstico es clínico. Ustedes ven las mejillas súper encendidas, súper rojitas y el exantema en forma de, ¿cómo se llama?, de encaje o festoneado. Entonces pues ya pueden decir que es el exantema súbito. El tratamiento, igual, sintomático de sostén, más que nada, calmar a los papás. ¿Dudas? ¿Parece fácil diferenciar? Otro, el exantema súbito o roceola infantil. Esto es ya para niños más chiquitos. Agente, el virus herpes 6 o 7, igual es por contacto directo, principalmente por vía respiratoria. Este es año redondo, no tiene estacionalidad. La incubación más o menos entre 5
7 a 15 días y como les dije es para niños más pequeños. Es más común verlos en niños entre los 6 meses y 2 años de edad, es decir, es la clásica epidemia de guardería. Y sabemos que el niñito de al lado tenían granos. ¿Cómo es? Este puede tener un pródromo, normalmente hay fiebre elevada, más de 38.5. Es una fiebre no solamente alta, sino también de difícil control. Es un niño pequeño con una fiebre muy alta, los papás se exasperan, que ya le dieron paracetamol, que ya le dieron dipirona, ya le dieron una cosa, ya lo dieron a bañar, y esa fiebre no se baja. ¿Y cuánto dura esa fiebre? Entre 2 a 4 días. Y los papás ya quieren tratamiento, ya quieren respuestas de por qué ese niño tiene tanta fiebre. Entonces es importante tener también ustedes paciencia, van a revisar al niño, va a estar perfectamente sano, la pancita no tiene diarrea, come bien, no tiene tos, no tiene moco, pero tiene mucha fiebre. No se asusten, no empiecen con el antibiótico que suele pasar muchas veces antes de que lo veamos durante este tiempo, por lo menos 4 días después. ¿Por qué? Porque a los 4 días o 3 días más o menos les aparece la fiebre que tenía desesperados a todos, y empieza el exantema. Ese es un cuadro clásico. Tenemos fiebre, se quita la fiebre y empiezan los granos. Y muchas veces, como el niño ha sido súper tratado por la fiebre, incluso hasta con antibióticos y todo, los papás llegan corriendo a la consulta acusándote, diciendo que ya por tanto medicamento ya dijiste que le diera leer. Entonces hay que tener paciencia. Si hay otros síntomas antigripales, antipiréticos y esperar. ¿Cómo es el exantema? Como dijimos, maculopapuloso, pero esto es un rosado tenue, es un rosado clarito. Ya no es tan encendido como los otros. No es confluente, también lo vamos a ver dividido, cada granito por separado, no se van a juntar. ¿En dónde se va a presentar? En tronco, como vemos acá, en la espaldita o en el pecho, ocasionalmente en cara y hombros. Se va a mantener o se va a estacionar en lo que es el tronco. Y desaparece en 1 a 2 días sin dejar descamación. Puede llegar el caso en que desaparezcan un poquito más, 3 a 4. No solamente es calmar a los papás, el niño está sin fiebre, está tranquilo, no es pruriginoso, come bien, todo descansa bien. Entonces esos granitos van a desaparecer. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico, es sintomático. Bueno, como les digo, la fiebre y después los granos, ya saben, roceola. Y el tratamiento es de sostén, los antipiréticos, mientras el niño está con la fiebre, pero después va a estar tranquilito. Ya vimos todos estos: sarampión, rubiola, eritema infeccioso, exantema súbito. No